Presidente y Pleno de la Cámara de Representantes. Es un gusto para mí y para mi equipo del Ministerio de Salud Pública estar aquí en este Parlamento para evacuar todas las dudas e inquietudes por las cuales fuimos convocados. El control parlamentario constituye una de las herramientas fundamentales de nuestro sistema democrático uruguayo, ya que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio entre los poderes del Estado. En este marco, el Contralor sobre los ministros de Estado no solo es un derecho del Parlamento, sino también una responsabilidad institucional que contribuye a fortalecer la confianza ciudadana. Por eso, comparecer ante esta Cámara, en mi calidad de Ministra de Salud Pública, convocada mediante el mecanismo del llamado a sala, reviste una enorme importancia. Permite explicar con detalle las decisiones adoptadas, responder inquietudes y reafirmar el compromiso permanente con la gestión responsable, abierta y sometida al escrutinio público que exige nuestra democracia. Yo conozco la Administración de Servicios de Salud del Estado desde hace muchos años. Trabajé como médica pediatra en sus policlínicas, integré el programa de niñez y adolescencia en el equipo de gestión de ACE desde sus inicios en el año 2005 y luego, cuando fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, desde el rol del ente rector. O sea, que podríamos decir que trabajé en ACE desde la microgestión, la mesogestión y la macrogestión. Pero no todos saben lo que representa ACE para su población usuaria. Menciono esta particularidad porque he sido muy crítica también con algunos directores de ACE en los periodos del Frente Amplio. Todos sabemos que hubo dificultades en los 3 periodos anteriores, desde el año 2007 hasta el año 2020. Si bien hubo presidentes y presidentas excelentes y directorios que trabajaron en forma coordinada, con responsabilidad y compromiso, en ninguna de las administraciones de ACE se pudo completar los 5 años con los mismos integrantes del cuerpo del directorio. Pero tampoco se completó en la administración anterior. En marzo del 2021, el vocal de ACE tuvo que renunciar a su cargo y en mayo del 2024 el presidente renunció para dedicarse a la actividad política. Tomando en cuenta estos antecedentes y conociendo la historia de ACE y sus características, cuando me tocó el desafío de recomendar al Poder Ejecutivo las personas para que asumieran los cargos en el directorio, traté de proponer un equipo que pudiera combinar saberes, conocimiento y altísima formación. Así fue que el presidente Yamandu Orsi propuso ante el Senado al doctor Álvaro Danza como presidente, al magíster Daniel Olesker como vicepresidente y a la doctora Marcela Cuadrado como vocal. El doctor Danza, además de su formación como médico, como docente, que alcanzó el grado de profesor y como administrador de salud, es una persona con un gran liderazgo, compromiso y dedicación para trabajar y conducir la enorme red de servicios que es la Administración de Servicios de Salud del Estado. El magíster Olesker tiene formación y una experiencia que todos conocemos en economía de la salud, y la doctora Cuadrado, especialista en medicina familiar, con amplio conocimiento de la atención primaria en salud y desarrollo del primer nivel de atención. La propuesta de los 3 profesionales tuvo en cuenta que ACE necesita una conducción continua, coordinada, con equipos de gestión que puedan trabajar con dedicación, pero sobre todo tranquilos, sabiendo que están respaldados por un directorio sólido, que conoce la salud pública y que está comprometido a continuar y mejorar la calidad de la atención de las personas, el ambiente
y seguridad laboral de los trabajadores. Al momento en que el doctor Álvaro Danza recibió el ofrecimiento de parte del Poder Ejecutivo para ser presidente de ACE, informó de manera completa y acabada sobre su situación laboral. Respecto de los cargos que desempeñaba y eran de interés continuar realizando, informó en esa oportunidad que eran los siguientes. En primer lugar, profesor titular grado 5 de la Unidad Académica Clínica Médica 2. En segundo lugar, Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, consultante de Medicina Interna y de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y del área médica de alto riesgo obstétrico. En tercer lugar, en la Médica Uruguaya Corporación de Asistencia Médica, consultante de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. En el Centro Asistencial Médico de Soriano, institución de asistencia médica privada de profesionales, como consultante, un sábado al mes, consultas telefónicas y virtuales. Director del Consejo Editorial de la Revista Médica del Uruguay, cargo honorario y de carácter científico. Estas actividades fueron debidamente informadas al solicitar el mismo doctor Danza el informe jurídico al estudio del doctor Del Piazzo, por nota fecha del 20 de diciembre del 2024, abarcando las actividades desarrolladas en los tres ámbitos: docente de la Universidad de la República, incluida la mención al complemento asistencial a través de la Comisión de Apoyo de los Programas Asistenciales de ACE, médico consultante en Medicina Interna de instituciones privadas de asistencia del Sistema Nacional Integrado de Salud y la dirección del Consejo Editorial de la Revista Médica del Uruguay. También describió su situación real y completa desde el punto de vista funcional como patrimonial en las declaraciones juradas que luego fueron presentadas ante la JUTEP. Es decir, no es cierto que se haya ocultado información. ¿Qué sentido tendría ocultar información si justamente fue a su requerimiento previo a asumir el cargo que se pidió el informe jurídico? Finalmente, el doctor Del Piazzo, con fecha 30 de diciembre del 2024, concluyó: el cargo de presidente de ACE es compatible con el cargo docente que ostenta, en tanto se encuentra incluido en la excepción establecida en el artículo 200 de la Constitución y artículo 9 de la Ley 18.161, inciso 4. La percepción de la partida abonada por la Comisión de Apoyo de ACE por las funciones del cargo docente no se encuentra alcanzada por la prohibición porque no implica ningún cargo nuevo ni nombramiento en las dependencias de ACE. En cuanto a la prohibición dispuesta en el artículo 9 de la Ley de ACE, la misma debe ser interpretada en forma racional y restrictiva, por lo que la tarea como consultante de medicina interna en un prestador privado puede considerarse que no tiene relación directa ni indirecta con ACE. Tampoco advirtió incompatibilidad con el cargo de director del Consejo Editorial de la Revista Médica del Uruguay por ser una actividad científica y académica que no tiene remuneración asociada. Al final del informe, se sugiere realizar la consulta a la División Jurídica de la UDELAR y, en su caso, a la JUTEP, para tener en cuenta la opinión técnica de dichos organismos, para su mayor tranquilidad. Con fecha 7 de enero del 2025, el doctor Danza elevó nota al decanato de la Facultad de Medicina, formulando la citada consulta a los servicios jurídicos de la Universidad de la República,
expediente individualizado con el número 07-0002-00002-25. Con fecha 18 de marzo del 2025, el Senado de la República concedió por unanimidad la venia para la designación de Álvaro Danza como presidente de ACE, carpeta 161/2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y artículo 2 de la Ley 18.161 del 29 de julio del 2007, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 19.308 del 7 de enero del 2015. La venia fue motivada por sus condiciones personales, funcionales y técnicas. Desde este ministerio se solicitó también un informe jurídico, el que fue realizado con fecha 18 de agosto del 2025 por el director de la División de Servicios Jurídicos, doctor Martín Esposto. En este marco, se entendió que no existía violación a lo preceptuado por el artículo 9 de la Ley 18.161 respecto al presidente de ACE, doctor Álvaro Danza, quien podía seguir desempeñando conjuntamente con la presidencia del órgano colegiado de dirección de ACE la labor asistencial de los prestadores de salud que desempeñaba con anterioridad a su designación. Finalmente, el caso pasó a estudio de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Mucho se cuestionó la razón por la cual insistimos en esperar el pronunciamiento de la Junta de Transparencia. La respuesta es clara, porque es quien tiene a su cargo justamente el análisis de los temas de la ética pública, la legalidad en el ejercicio de la función, los temas de corrupción, etc. En efecto, la Junta de Transparencia y Ética Pública fue creada por la Ley 19.340 del 28 de agosto del 2015 como servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Sus miembros son elegidos por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros y convenia del Senado. Su misión es propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia de la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción, recibir, custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados a su presentación, difundir los principios de la ética pública. Por tanto, era necesario transitar, entendimos nosotros, el camino de la consideración de la JUTEP en este y en todos los casos en los que se cuestionen temas de ética en el desempeño de la función pública. Más allá de que no me corresponde realizar consideraciones respecto al informe de la JUTEP, el que por otra parte ha estado en conocimiento de la función pública, sí creo necesario, por un lado, referir a las conclusiones del dictamen final y, por el otro lado, resignificar el papel que cumplen los organismos de este tipo en los tiempos que vivimos. El pronunciamiento del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública por resolución número 367/2025 de fecha 6 de noviembre del 2025, dictada en el expediente 2025-34-1-000-236, resolvió que no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ACE
y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las instituciones de asistencia médica colectiva del sector privado, señaladas en el cuerpo de la resolución, y exhortó al presidente y demás miembros del directorio de ACE que en caso de duda acerca de la existencia de conflictos de intereses, corresponde abstenerse de participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos. En cuanto al rol de la Junta, que ha estado tan cuestionado en los últimos días, más allá del contenido del dictamen, en el caso que nos ocupa, entiendo que es importante destacar su función y el propósito de su creación. Negar la importancia que tiene simplemente por no compartir el contenido de un dictamen en un caso puntual resulta inadmisible, porque desacreditar su función es desacreditar los principios y valores que deben de inspirar la función pública, que constituye el faro que debe guiar a todos quienes nos desempeñamos en el Estado, sin olvidar la responsabilidad que tenemos frente a quienes nos colocaron en este lugar. Es ni más ni menos la base del sistema democrático. Es importante precisar que, aunque todos saben, yo no soy abogada. Sin embargo, de manera indefectible en este tema, que es mayormente jurídico, se impone el análisis de la normativa aplicable y las interpretaciones que pueden darse en el caso concreto del doctor Álvaro Danza. Algunas de las normas que resultan de aplicación al caso que voy a mencionar de manera somera son las siguientes. Normas internacionales ratificadas por Uruguay, señor presidente. Primero, la Comisión Interamericana contra la Corrupción de 1996, ratificada por Ley 17.008 del 25 de septiembre del 2008. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003, ratificada por Ley 18.056. Constitución, el artículo 200. La Ley 18.161 del 29 de julio del 2007 de creación de ACE. La Ley 17.060 del 23 de diciembre de 1998, denominada Ley Cristal. Ley 19.823 del 18 de septiembre del 2019, Código de Ética de la Función Pública y sus decretos reglamentarios. El artículo 200 de la Constitución establece que los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Esta disposición no comprende a los consejeros o directores de los servicios de enseñanza, los que podrán ser reelectos como catedráticos o profesores y designados para desempeñar el cargo de decano o funciones docentes honorarias. La inhibición durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remuneración fija. Tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. Las disposiciones de los dos incisos anteriores no alcanzan las funciones docentes. El artículo 200 de la Constitución Nacional, con algunas variantes, tiene su origen
en la Constitución de 1934. Jiménez de Aréchaga, comentando este artículo, en ese entonces era el 202, decía que se trata de establecer normas de moralidad administrativa, impidiendo que los directores puedan valerse de los poderes que les da la Constitución o de las conexiones que hayan podido establecer durante el desempeño del cargo para obtener ventajas de orden personal. Por eso es que se les impide recibir empleos dentro de los mismos entes o de cumplir cualquier género de cometidos que los vincule al servicio. El inciso primero regula, al igual que el artículo 9 de la Ley número 18.161, el nombramiento en cargos que directa o indirectamente dependan del instituto que forman parte. Cuando alude a nombramientos, claramente se refiere a nuevos nombramientos, por lo que no tendría aplicación al doctor Álvaro Danza. En el mismo sentido, lo entendieron informes jurídicos que se han mencionado y también el informe del doctor Augusto Durán Martínez en su informe dirigido al directorio del Partido Nacional de fecha del 2 de septiembre del año 2025. Luego establece una excepción vinculada a la enseñanza y en ese sentido el doctor Del Piazzo consideró, en opinión que compartimos, que la partida abonada por la Comisión de Apoyo de ACE por las funciones del cargo docente de UDELAR no se encuentra alcanzada por la prohibición, en tanto el fundamento por el cual se percibe es el carácter de docente universitario, no implicando ningún nombramiento en una dependencia de ACE. Por su parte, el inciso 3 del artículo 200 de la Constitución refiere a un supuesto diferente, el ejercicio simultáneo de profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenece. Al decir de Casinelli, esta parte de la disposición ya no está destinada a evitar que se use la influencia como director para acomodarse en un cargo del ente, sino que está destinada a evitar otra cosa, el hecho de que haya una peligrosa conjunción de intereses públicos y privados en manos de un director de servicio de esta clase. Derecho Público, volumen 1, los remito a leer. Por ello, la norma en cuestión debe ser interpretada conforme a los principios jurídicos de la racionalidad o razonabilidad, que partiendo de la premisa de que las personas se comportan en sus actos conforme a la razón, sustentan el criterio de que las normas jurídicas deben interpretarse de igual forma. De lo contrario, se caería en el absurdo de considerar, a modo de ejemplo, que alguien que se encuentre en tratamiento en un prestador privado del Sistema Nacional Integrado de Salud o, por ejemplo, la venta de servicios de cualquier tipo, se considere tiene incompatibilidad para ser director de ACE por entender que se relaciona indirectamente con la institución. No fue lo que quiso la Constitución y mucho menos la ley. Todas las normas prohibitivas limitan libertades. En consecuencia, su interpretación siempre tiene que ser restrictiva en virtud de que se trata de una limitación al principio general de libertad, en el caso, la libertad consagrada constitucionalmente de trabajar, ejercer una profesión o la docencia universitaria. Artículos 7, 10, 53, 72 y 332 de la Constitución. Por ello corresponde no entender incluido en la norma solo aquello que pudiera caber según el alcance gramatical o literal, sino en tanto y en cuanto a ello, en cuando ello además coincida con el espíritu de la prohibición.
Y en esa sutil pero fundamental correlación está el resultado de la labor del intérprete. En tal sentido, y desde una óptica constitucionalista, Robaina Raggio sostiene que tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado la existencia de pautas relativamente precisas y determinantes de soluciones claras frente a supuestos en los que se encuentran en juego diversas interpretaciones de una norma o incluso diversas regulaciones de un determinado supuesto. En particular, se suele destacar como la pauta más significativa en la materia del principio pro homini o pro persona, desarrollando la existencia de una directriz de preferencia de interpretaciones y de normas que guía al operador hacia una mayor protección del derecho en juego. Y prosigue en la misma línea. En la misma línea se afirma la existencia de un principio de interpretación expansiva o progresiva, conforme al cual, entre las diferentes variantes interpretativas de una norma, deberá preferirse aquella que restrinja en menor escala el derecho en juego, habilitando el mayor grado de realización posible o de un principio de promoción que impone al órgano jurisdiccional la adopción de una posición de tutela y protección frente a las decisiones que se deban adoptar en relación con los derechos humanos. El derecho fundamental a la salud. Hago referencia en el régimen jurídico a la asistencia a la salud, editorial de la Fundación de Cultura Universitaria del 2009, página 12 y siguientes. La Suprema Corte de Justicia también ha recogido el principio pro homini, expresando, por ejemplo, en su sentencia número 127/2021, en cuanto que a los fines de interpretar la Constitución debe primar o regir siempre el principio pro homini o, como lo denomina Carlos Castilla, pro persona, que tiene por finalidad acudir a la norma más protectora y o preferir la interpretación de mayor alcance al reconocer un derecho o bien, en sentido complementario, aplicar la norma más restringida al establecer limitaciones. En sentencia número 468 del año /2018 expresa que, como señala Rizzo Ferrán, corresponde, ante cualquier duda al respecto, tomar la interpretación que favorezca mejor la realización del derecho, es decir, de todas las interpretaciones posibles, tomar la que mejor realice la garantía, acorde al principio pro homini, como enseña la doctrina. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia ha reconocido la primacía de los derechos humanos basado en el bloque de constitucionalidad que incluye la Constitución, los derechos inherentes a la personalidad humana y los tratados internacionales de referencia. Y este principio es aplicado de manera concreta al interpretar los preceptos constitucionales, priorizando la norma más favorable a las personas y garantizando la vigencia de los derechos, no explícitamente enumerados, con fundamento en el artículo 72 de la Carta, que establece que la enumeración de derechos no es limitativa, reconociendo aquellos inherentes a la personalidad humana y los derivados de la forma republicana de gobierno. Es así que la prohibición establecida en el inciso 3 del artículo 200 para algunos es objetiva y preventiva, porque consideran que lo que la norma quiere es evitar el conflicto concreto, es decir, evitar la mera o eventual posibilidad de conflicto, y ello se da simplemente con la conexión sea funcional como contractual. No tenemos el honor de compartir esta interpretación. Es decir,
Si el constituyente ingresó en la moralidad, en el ejercicio de la función, y justamente quiso evitar las ventajas o provechos personales o beneficios asociados, no puede tratarse de una interpretación de tipo objetiva, sino que recobra fundamental importancia el ejercicio de la función y concretamente la manera como se ejerce la función. Y la relación directa o indirecta solo puede darse en el marco de situaciones concretas que son las que pueden implicar el provecho o dejar en evidencia el conflicto de intereses. El concepto que enuncia la norma, al establecer que se relacionen, habilita todo tipo de vínculos o actividades, ya que las relaciones pueden ser de distinta naturaleza y se ensancha aún más cuando entramos a analizar el concepto de directa o indirectamente. Se comparte, por tanto, lo expresado en el informe realizado por la Universidad Católica del Uruguay el 5 de noviembre del 2025 a solicitud de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, al decir que la prohibición tiene por finalidad la tutela del interés público, evitando la generación de situaciones de conflicto de interés, de conjunción inconveniente del interés público o intereses privados, y que en lo que refiere a la legitimidad de los actos administrativos expedidos, resultan únicamente objetables aquellos que de alguna forma guardan relación con el ejercicio de las actividades prohibidas. Es notorio que ello sucede cuando subjetivamente el acto se dirige al director o al sujeto del derecho de que éste participa, controla o depende, o a una categoría genérica que los comprende. Y en relación a los entes autónomos o servicios descentralizados en que son gobernados por un órgano pluripersonal, el acto será ilegítimo si la proposición fue realizada por el director en infracción o si su voto resultó relevante para la conjunción de la voluntad orgánica, es decir, situaciones de conflictos de interés que la norma constitucional pretende de plano evitar. Si la propuesta del tema a resolver fue formulada por otro miembro del directorio o consejo directivo y el director conflictuado se excusa de participar a pesar de la infracción constitucional de fondo, lo cierto es que no se generaría un vicio que afecte la validez del acto administrativo. Es importante, en este punto, concentrarnos en ACE. El rol del directorio y del presidente, y sobre todo el tipo de trabajo que realizaba el doctor Danza con sus distintos empleadores. El presidente de ACE no puede por motu propio adoptar resoluciones. La única prerrogativa es en caso de urgencia, en donde podrá disponer las medidas necesarias, dando cuenta al directorio en la primera sesión siguiente, estando a lo que el cuerpo entienda. En el marco de sus funciones, le corresponde ejecutar las resoluciones del directorio, disponer las medidas de urgencia, presidir las sesiones del directorio, representar a la institución, suscribir los actos y contratos que corresponde. Conforme al artículo 9 de la Ley 18.161, el presidente, como así todos los miembros del directorio, no pueden ser nombrados para cargos que directa o indirectamente dependan de ACE y tienen la incompatibilidad del artículo 200 de la Constitución. Por decreto del Poder Ejecutivo número 408/11 de fecha 29 de noviembre del 2011, se aprobó el Reglamento General de ACE y por resolución del directorio de fecha 24 de junio de 2025 se aprobó la nueva estructura organizativa de la Gerencia General de ACE y todas las dependencias, unidades, direcciones y gerencias
que están jerárquicamente subordinadas a la misma. Uno de los cometidos de ACE es formar parte del Sistema Nacional Integrado de Salud previsto en el artículo 264 de la Ley número 17.930 del 19 de diciembre del 2005. Los prestadores privados donde se desempeñó Danza están en pie de igualdad con ACE. La diferencia es que son privadas y la Administración de Servicios de Salud del Estado pública. Todas se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Danza no tenía en estos prestadores poder de decisión, ni mucho menos de gestión alguna. Desempeñarse como consultante, quizás acá hay dificultades en entender el término, implica la atención de pacientes asignados por cuadros complejos o que por alguna particularidad requieren una visión más completa y objetiva a la hora del diagnóstico o tratamiento. En general, son pacientes que han pasado por un largo y doloroso proceso sin encontrar solución a su patología y desde una perspectiva más integral se intenta aportar luz. Si bien no existe en nuestro sistema normativa específica que regule la actividad de un médico consultante en medicina interna, en todas las instituciones existe la figura del internista consultante. Es así que se han establecido a nivel de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay definiciones en cuanto al rol del internista consultante, que fueron adoptadas en el marco de la reforma del trabajo médico, en oportunidad de la convocatoria a los consejos de salario, periodo 2010-2015. En ese sentido, se decía en algunos de sus pasajes que es aquel médico internista que realiza consultas de pacientes derivados por otros especialistas, desarrollando su labor tanto en policlínica como en áreas de internación o domicilio, que dará a su criterio el seguimiento y la asistencia al médico que le enviará el paciente en consulta y resolverá los pacientes complejos. Por lo tanto, la actividad del médico internista consultante implica la asistencia y discusión de pacientes internados, así como la asistencia de pacientes complejos en policlínica. Estos pacientes son habitualmente derivados por otro internista y especialista. En ese marco, el doctor Danza, como médico consultante, tenía policlínica con agenda, como es habitual en las consultas de medicina interna. Esa atención no puede de ninguna manera equipararse a un médico de policlínica, porque, como se explicó, es muy distinto el tipo de intervención en uno y otro caso. ¿En qué sentido puede decirse que esa atención puntual, por ejemplo, de alguien que padece una enfermedad autoinmune o degenerativa grave, pueda significar un daño o conflictos de intereses con la actividad que se desarrolla en ACE? Al decir de Casinelli, ¿qué pueda significar una peligrosa conjunción de intereses públicos y privados como requiere la norma constitucional al ver pacientes con enfermedades autoinmunes o degenerativas graves? En ningún sentido. Por otra parte, tal como se indicó antes, los directorios funcionan de manera colectiva y el rol de los gerentes representa el mayor grado de incidencia en la gestión propiamente dicha, señor presidente, para lo cual tienen asignada la máxima dedicación. En igual sentido, y por efecto de competencias fijadas por el TOCAF y por las delegaciones de funciones diseñadas por ACE, la contratación de servicios y otras adquisiciones son resueltas por las unidades ejecutoras o gerencias de ACE sin que el directorio de ACE tenga injerencia directa. Es decir, si bien el directorio y no el presidente es el ordenador primario del gasto, es el artículo 26
y 27 del TOCAF. La mayoría de las adquisiciones se realizan a través de los ordenadores secundarios. Los remito a leer el artículo 28 del TOCAF sin su participación, como termina de decir. A modo de ejemplo, la resolución del directorio número 2348-2016 del 18 de mayo del 2016 asignó competencia como ordenador secundario del gasto al gerente general de ACE con el límite máximo del doble de las licitaciones abreviadas y se delegó la competencia para ordenar gasto en el gerente general en aquellos que superen el doble del máximo de las licitaciones abreviadas y con el límite del cuádruple del máximo de las licitaciones abreviadas. En el mismo sentido, la resolución número 7117/2008 del 16 de enero del 2019 asigna la competencia al gerente administrativo de ACE con el límite máximo de las licitaciones abreviadas, con excepción de aquellas partidas que deben ser imputadas a los créditos presupuestales del Grupo 0, servicios personales, cualesquiera fuera su financiación. Como ha sucedido en el pasado, en casos que incluso trascendieron a la opinión pública, cuando se presenta alguna duda respecto a un eventual conflicto de intereses, lo que corresponde es abstenerse en participar en la toma de decisiones, asegurando la transparencia y objetividad, tal como lo disponen las normas sobre la ética en la función pública, concretamente los artículos 7, 13 y 19 de la Ley 19.823 del 18 del 9 del 2019, que es el Código de Ética en la Función Pública. El inciso 4 me quiero referir específicamente en cuanto a la prohibición de las funciones docentes. El inciso 4 del artículo 200 refiere a que las disposiciones de los dos incisos anteriores no alcanzan las funciones docentes. Esta norma tiene su correlativa en el artículo 9 de la Ley 18.161. Sin embargo, esta última presenta un matiz de redacción, incorporando un nuevo giro al contenido del artículo 200 de la Constitución, al establecer que las funciones docentes excluidas son las desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior, exigencia que no se encuentra en la Constitución. De ninguna manera, este giro debe ser interpretado de forma literal, como pretenden algunos, sino que es necesario recurrir a la intención del legislador y a la discusión parlamentaria. De concluir en una interpretación literal, las únicas funciones que podrían quedar excluidas son las que refieren al cogobierno, pero incluso para eso se requiere un cargo docente, es decir, un cargo remunerado. La intención de la ley, no cabe dudas, fue reproducir en ese sentido la previsión que realiza el artículo 200 de la Constitución. Por eso Del Piazzo dice que en realidad, cuando se dijo, entre comillas, honorariamente, no se aludió al sentido de estar o no retribuido económicamente hablando. En consecuencia, para poder realizar una interpretación armoniosa de la ley con el texto constitucional, debemos entender que la ley está utilizando la acepción de servicio u honor de la palabra honorario y no la referida al carácter remunerado o no de la función. Por lo tanto, es claro que el legislador no quiso excluir de la excepción a las funciones docentes remuneradas, sino que simplemente utilizó el giro que el propio artículo 200 de la Constitución utiliza en su primer inciso y que claramente no refiere a la remuneración, sino el honor que conlleva el desempeño de un cargo universitario. Tampoco puede aceptarse el hecho de que Danza ejerce su cargo docente
en el Hospital Pasteur perteneciente a ACE, implique que no quede comprendido en la excepción por aplicación del citado artículo de la ley de ACE, en tanto que no se trata de una institución de enseñanza superior al tenor de la norma. Esto no admite el menor análisis, considerando que se trata de un cargo perteneciente a la Universidad de la República, al que accedió por concurso y mediante resolución que se referirá. El empleador es la Universidad de la República. Nada tiene que ver ACE más allá del lugar físico donde se desarrolla la tarea, que por otra parte obedece a un plan de estudios de la institución de larga data. En cuanto a la superposición de horarios y tareas del doctor Danza en relación con el desempeño docente, resulta probado que se autorizaron reducciones horarias que permitieran el ejercicio simultáneo de ambas funciones. Pero más allá de este aspecto, no se puede soslayar que la tarea docente, sobre todo luego de la pandemia, ha ido mutando en cuanto a su forma de impartirse, adoptando las nuevas tecnologías y optando por sistemas que mejoran el acceso a la educación. En la nota suscrita por el decano de la Facultad de Medicina, doctor Arturo Briva, con fecha 15 de octubre del 2025, en el marco del pedido de acceso a información pública realizada por la periodista Patricia Madrid, justamente se hace referencia al régimen de trabajo y horarios y sistemas de marca en el caso de un docente grado 5 y particularmente en el caso del doctor Álvaro Danza. En efecto, se menciona que fue designado en su cargo docente grado 5 por la resolución número 201 de fecha 26 de junio del 2024, expediente 070011/000111-23. En relación a las tareas que se expresa que conforma el artículo 13 del Estatuto del Personal Docente, un grado 5 tiene a su cargo la orientación del equipo docente, la coordinación de la unidad académica, así como el desarrollo de líneas de investigación propias. Es además consultante por pacientes específicos en las instancias asistenciales del hospital y participa en reuniones clínicas de discusión de casos. En nota de fecha posterior, 20 de octubre del 2025, concretamente se expresa que la finalidad de la incorporación de la marca remota es adecuar el mecanismo de contralor horario a los diferentes perfiles y responsabilidades institucionales que asumen nuestros docentes para el cumplimiento de sus tareas, agregando que la posibilidad de que se identifiquen actividades sucesivas, presenciales o virtuales, es parte de la flexibilidad que aporta esta herramienta, permitiendo un mejor control horario del docente, al tiempo que respeta las múltiples tareas para las que puede ser convocado. Es importante destacar que, tal como dice el informe del señor decano de la Facultad de Medicina, se trata de un plan piloto, cuya primera etapa de implementación se hizo entre julio y septiembre del 2025, por 90 días. Todos los docentes tienen 5 días posteriores para informar sobre errores, omisiones, inconsistencias u otras falencias que ellos mismos hubieran detectado. Conforme a ello, cabe señalar que el propio doctor Danza, el día 3 de octubre, es decir, dentro de los 5 días, informó al decano sobre el uso del sistema de marcas virtuales y las tareas realizadas. El profesional señala al final, y cito de forma textual, cabe señalar que pueden haber imprecisiones en los horarios, tanto de inicio como de finalización de las actividades. En efecto, esto es una situación a considerar en el contexto del uso de este tipo de registros horarios. Asimismo, por nota del señor decano de la Facultad de Medicina de fecha 29 de octubre, en respuesta al oficio librado por la JUTEP, se dice que en el caso de los profesores titulares,
la multiplicidad y diversidad de tareas, trabajo en comisiones, peritajes, preparación de documentos técnicos, integración de tribunales, corrección de protocolos, monografías, es natural que muchas de ellas se cumplan fuera de la unidad académica. De hecho, todos los docentes han incorporado de forma exponencial el uso de herramientas de trabajo a distancia, plataformas Zoom, documentos compartidos en la nube, por ejemplo, para poder cumplir con todas sus responsabilidades. Lo cierto es que si se hubiera constatado una violación a los deberes inherentes al cargo, la Universidad de la República como empleador es el que tiene la potestad de disponer los procedimientos tendientes a comprobar la responsabilidad y aplicar las eventuales sanciones que corresponda atendiendo a la irregularidad. Nada de esto sucedió, es decir, el jerarca no identificó ninguna falla funcional. No corresponde entonces pronunciarse sobre ello. En cuanto a los fondos de danza, a los fondos que danza percibía de parte de la Comisión de Apoyo de ACE, resulta de los informes jurídicos que han sido mencionados que se trata de una partida cuyo fundamento es el carácter docente de la UDELAR, no implicando un nuevo nombramiento. Es llamativo, como quienes sostienen la interpretación pie de letrista y literal del artículo 200, cuando analizan las partidas que danza percibió de la Comisión de Apoyo de los programas asistenciales de ACE, refieren a que los términos nombramiento y posterior no pueden ser interpretados literalmente porque ello resulta formalista y vacía de eficacia la prohibición, sino que, por el contrario, a su criterio, debería comprender todo vínculo o situación funcional que produzca dependencia con el ente, sea anterior, concomitante o posterior al acceso al cargo, por lo que debe primar es la realidad económica y funcional. Entonces, le hacen decir a la Constitución y a la ley algo que no dicen y aplican un criterio de interpretación amplio, subjetivo y no literal para el inciso primero y estrictivo, objetivo y literal para el inciso tercero del mismo artículo 200. De ninguna manera puede aceptarse esa contradicción. En cuanto a la violación de las normas consagradas en la Ley 19.823, presidente del Código de la Función Pública. El interés público, que está consagrado en el artículo 6, 19 y 27, este principio refiere a que el funcionario debe velar por el interés general por sobre sus intereses personales. Y en ese sentido, en este último artículo, se establece que cuando pueda resultar dudoso el conflicto, debe informar al superior y puede solicitar que se le excuse de intervenir. Esto porque lo que se quiere evitar es que se configure la violación a este principio por una conducta contraria por parte del funcionario. Es justamente lo que sugiere la JUTEP en el punto 2 de su dictamen. Danza no intervino en ninguna decisión en su rol de presidente del directorio que pudiera resultar una afectación al citado principio. Los deberes del funcionario público se encuentran establecidos de manera expresa en el artículo 8, cumplir con la normativa, desempeñar sus funciones de manera eficiente, mantener reserva, actuar de manera imparcial, entre otras. La imparcialidad está comprendida en los artículos 5, 7 y 18. Significa actuar con objetividad, evitando cualquier tipo de tratamiento preferencial, discriminación o abuso de poder. En ese sentido, podemos decir, en el caso concreto que nos ocupa hoy, no se actuó en ningún acto que pudiera comprometer la imparcialidad del doctor Danza y tampoco se originó siquiera la posibilidad de que pudiera suceder. Probidad,
que es el artículo 13 y 14. Referido a la conducta recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, tanto para sí como para terceros, predominando el interés público. Como se dijo, nadie puede atribuir deshonestidad al desempeño del doctor Danza, así como tampoco se configura ninguna de las conductas que se mencionan en el artículo 14. El principio de que debe actuarse conforme al ser y parecer no debe llevarse al extremo de responsabilizar al funcionario solo por una mera posibilidad de que pueda configurarse un conflicto. Justamente, en el caso del doctor Danza, ha demostrado haber cumplido no solo con las exigencias de su cargo como presidente de ACE, sino además con las que en su momento desempeñó abarcando tanto el ser como el parecer. La imagen de los funcionarios públicos solo puede afectarse por la realización o no realización de actos contrarios al interés público o a los deberes funcionales, no por meras suspicacias. Prohibición de contratar que tienen los funcionarios públicos con el organismo al que pertenecen y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con empresas que presenten ofertas para contratar con el organismo es el artículo 27. Prohibición de mantener vínculos o relaciones con actividades o entidades a las que estén vinculadas que pueda derivar un conflicto entre el interés público y privado es el artículo 31. Danza no intervino en contrataciones con los prestadores donde se desempeñó ni se generaron situaciones que pudieran haber ocasionado conflictos de intereses, como bien lo reconoce el informe jurídico de la JUTEP en el punto 1.6 y los remito a leerlo. Sobre la violación de los artículos de la Ley 17.060, denominada Ley Cristal, y a su decreto reglamentario número 30/003. El artículo 26 refiere a que los directores o directores generales de los entes autónomos o servicios descentralizados no podrán intervenir como directores o administradores o empleadores en empresas que contratan obras o suministros en el ente autónomo o servicio descentralizado, cuyo directorio o dirección general integren. El verbo intervenir se refiere a toda participación activa en un acto, negocio o procedimiento. En el mismo sentido que se viene refiriendo el legislador, quiere evitar el conflicto de intereses. ¿Y cuándo se configuraría ese conflicto? Con la intervención o actuación concreta en el caso de que se trate. Nótese que no se refiere a ser o pertenecer, en cuyo caso sí podría decirse que puede configurar una incompatibilidad de tipo objetivo y preventivo, sino que por el contrario alude a intervenir, es decir, participar de manera directa y activa. En los prestadores privados, como se dijo, como profesional contratado, no tiene a su cargo decidir ningún tipo de contratación y mucho menos ejecutarla. Tampoco como presidente de ACE, ya que, como se dijo, corresponde a los ordenadores de gasto resolver este tipo de contrataciones. Pero aún más, al integrar un órgano colectivo, la decisión perfectamente puede tomarse sin incluso sin la intervención del doctor Danza. El artículo 20 de la ley referida, por su parte, establece que los funcionarios públicos deberán observar el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. ¿Tienen que votar? ¿Seguir?
Estábamos intercambiando aquí en la mesa, ministra, disculpe que la interrumpa, en cuestión del criterio seguido para las intervenciones iniciales. En el reglamento, ni interpelante ni interpelada tienen limitación de tiempo, pero con el objetivo de tener una sesión dinámica, habíamos acordado 1 hora y 1 hora. Pero sí, yo entiendo que usted está redondeando, así que por eso estaba tranquilizando a todas las bancadas al inicio y ahora acerca del criterio que siguió la mesa. Si ustedes me permitan, me falta poco para redondear. Yo lo sé, ministra, por eso estaba diciendo eso mismo. Continúe. Muchas gracias a todos. El artículo 20 de la ley referida por su parte establece que los funcionarios públicos deberán observar el principio de probidad que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. ¿Quién puede decir que el doctor Danza actuó de manera deshonesta cuando desde el principio no solo informó sobre su situación, sino que pidió los informes jurídicos correspondientes, brindando todos los elementos necesarios previo a la obtención de la venia por parte del Senado y a su asunción en el cargo? Esa honestidad no solo se reflejó en su tema personal, sino en su actuación desde el comienzo de la gestión como presidente de ACE. Procuró además, desde el directorio y al inicio de la gestión, contar con los asesoramientos pertinentes a efecto de las contrataciones que debían realizarse, como lo ha reconocido públicamente un ex integrante de la JUTEP que fue convocado a tales efectos. En cuanto a otros principios consagrados por la ley, como la probidad, imparcialidad, implicancias, prohibición de contratar, etcétera, ya fueron analizados en relación a las normas consagradas en el Código de Ética de la Función Pública. Mientras estos temas jurídicos, porque vieron que traté de estudiar bastante y asesorada estos temas, porque entiendo que eran de competencias y netamente jurídicos, todos estos temas jurídicos se exponían ante la opinión pública. Pero quiero reafirmar en mi responsabilidad de ministra que la gestión no se vio afectada. Muy por el contrario. ACE se ponía nuevamente de pie y solo resaltando algunos temas a modo de síntesis, podemos destacar algunos de los logros de ACE en pocos meses que puedo garantizar como quien rige el rol rector desde el Ministerio de Salud Pública. Respecto de la implementación del Plan de Invierno, desde el 21 de mayo al 20 de septiembre, destinando 200 millones de pesos a la contratación de personal de salud y la participación activa en la atención de personas en situación de calle. Si hablamos del fortalecimiento del primer nivel de atención, se ha mejorado la accesibilidad con reorganización, aumentando consultas del día y trabajando con la Universidad de la República por temas especializados con mayor lista de espera. Con respecto a la atención a la niñez y adolescencia, se realizó un screening visual a escolares afiliados y no afiliados a ACE. También se implementó el plan de contingencia para atender la demanda de cirugías de ojos en niños que estaban esperando para operarse de cataratas. En el marco del programa de salud bucal, se visitó 327 escuelas urbanas y rurales y la atención de más de 8.500 niños de ACE y otros prestadores. Se innovó en la atención de salud mental a través de un proceso de descentralización y se está en proceso de diseño de nuevos cargos de alta dedicación en psiquiatría. Ya se ha iniciado la optimización de las casas de medio camino y el plan de contingencia para urgencias en la región sur. Se realizó un relevamiento y priorización del proyecto de adecuación en el Hospital de Río Negro para la internación en la unidad de corta estadía y la ampliación de la sala de salud mental del Hospital de Artigas. También se está concretando la complementación de los servicios de atención de salud mental en toda la región este e iniciando un proyecto piloto en el departamento de Maldonado
logrando una disminución de la demanda en casi de un 90%. En la atención a las mujeres embarazadas se está trabajando en un plan general entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social para la integralidad de la atención, además de las campañas de vacunación contra el virus sincicial respiratorio, incrementando en un 60% la cobertura de las mujeres embarazadas. Ha comenzado la ampliación de camas para cuidados básicos a través de 16 camas de cuidados básicos en el Hospital Piñeiro del Campo y 19 camas en hospitales como el Samboá y en el Cerro. Además, se aumentó cupos de internación domiciliaria en un 50% en el Hospital de Rivera y se avanzó en la ampliación de 20 nuevos cupos de internación domiciliaria en hospitales de Las Piedras y Canelones. Con respecto al acceso a los medicamentos, estoy por terminar, pero estoy dando cuentas de mi rol rector en este caso. Con respecto al acceso a los medicamentos, ya no se reportan quiebres de stock, que hay que saber lo que es la definición de quiebres de stock, no de faltantes de alguna unidad, ni situación crítica. Recordemos que al asumir se reportaron más de 300 medicamentos esenciales faltantes. 13, perdón. Recordemos, disculpen. Recordemos que al asumir, para la versión taquigráfica, recordemos que al asumir se reportaron más de 13, me parece un montón igual, 13 medicamentos esenciales faltantes. Se generó una coordinación regional para optimizar la adquisición de insumos y redistribución de créditos entre unidades ejecutoras, logrando el restablecimiento de suministro y la normalización del abastecimiento. Se ha comenzado la expansión del sistema informático de farmacia, denominado e-medicamentos, previniendo incluir todas las unidades ejecutoras en marzo del 2026. Se logró el relevamiento actualizado de consumos por grupo terapéutico y por unidad ejecutora para implementar un programa de compras integral y eficiente, y se trabajó en conjunto con la Dirección de Recursos Materiales, priorizando los medicamentos de mayor impacto asistencial. Bueno, tengo otras, pero termino en mi hoja final. El doctor Danza ha presentado renuncia a sus trabajos en la Asociación Española, en la Médica Uruguaya, en la Cooperativa Asistencia Médica de Soriano, y ha solicitado licencia mientras dure su mandato en ACE como director de la Revista Médica del Uruguay, manteniendo su cargo docente por el cual solicitó licencia en la actualidad. Esta decisión fue adoptada luego de transitar todos los caminos que correspondía transitar y con la tranquilidad de que se actuó de manera transparente y honesta en el ejercicio de la función. Como he dicho en varias oportunidades, el doctor Danza presenta todas las credenciales necesarias para desempeñarse como presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Su formación, que para nosotros es muy importante, capacidad técnica, profesional y ética, sus ganas de hacer cosas que mejoren la salud y dignidad de las personas y el ponderar el interés público y el servicio por sobre los intereses personales han quedado de manifiesto en solo unos pocos meses de gestión. He resaltado en todas y cada una de las oportunidades que me han dado en los medios de comunicación e instancias de participación en distintos eventos el extenso currículum vitae del doctor Álvaro Danza, el que junto con sus condiciones humanas han determinado mi decisión y convicción a que es la persona que mejor puede gestionar y cumplir
con los objetivos que nos hemos trazado en estos años que nos quedan por delante en la gestión. Finalmente, culminando esta parte de mi intervención, decir que nos queda la tranquilidad, y eso se lo digo a ustedes y a la ciudadanía que ustedes representan, de haber actuado en este tiempo con coherencia y aplomo, a pesar de los feroces y desproporcionados ataques que hemos recibido, siguiendo los caminos que creímos que correspondía transitar y sin apartarnos de nuestras convicciones y de los deberes que nos imponen las normas, en tanto funcionarios públicos al servicio de la función. Muchas gracias.